Quería volver a arrancar diciéndoles y agradeciéndoles a todos ustedes por estar ahí, por estar del otro lado escuchándome, mirándome, a las personas que están en varias partes del país, saludar a mi familia, saludar a mis amigos, saludar a Miguel Ángel Domínguez, que mañana es su cumpleaños, su onomástico, y quería, bueno, agradecerle a él por todo lo que ha hecho por mí, me ha acompañado en muchos años, es una persona que lo he descubierto y nos hemos descubierto, maestro, así que, bueno, mañana estaremos ahí celebrando su cumpleaños y agradeciéndole. Bien, les contaba que, sí, gracias a los que me siguen escribiendo ahí, a Silvia, sí, estoy empezando nuevamente. Quiero agradecerles entonces, saludarlos y, como saben, los que han seguido el canal, los que siguen en las redes, los que siguen lo que es la página web, bien, saben que la salud, desde cómo se encara, es totalmente diferente a cómo nos tienen acostumbrados los últimos años, décadas. Y bueno, es importante en estos tiempos, en tiempos donde estamos atravesándonos y siendo bombardeados por un montón de información. Nada, lo importante es siempre, se lo digo a muchas personas, se lo digo a muchos amigos, con los cuales comparten y me consultan, bueno, ¿qué hacemos en estos tiempos? Hacer lo que tú sientas y siempre también empatizando y respetando el sentir y la emoción de las otras personas. Eso no quiere decir que uno se resigne, que uno haga lo que hace la mayoría, pero sí no puedo salir a bombardear y a atacar con mi verdad. Sí, cuando uno sabe y uno siente que cuando alguien está abierto a escuchar otras cosas, bueno, ahí sí, o cuando te preguntan, o cuando te dicen, bueno, tenés miedo, o vos qué pensás, o vos qué, bueno, comentarle un par de cositas y ver qué pasa, siempre evitando la discusión y la confrontación, que creo que es quizás hoy en día una de las cosas que más se estimula, ¿no? El estar de un lado o del otro, o estar defendiendo mi verdad, imponiéndola más allá de la otra. Yo siempre digo que la verdad no necesita quien la defienda, no necesita promoción ni publicidad. Entonces, lo único que necesita son testigos y practicantes. Entonces, si te preguntan, si te ven, che, no te veo conmigo, qué bien que te ves, ¿qué te pasa? Bueno, estoy haciendo esto, estoy consumiendo esta información, mirando este tipo de noticias, leyendo por acá. Entonces, ese es quizás el ánimo y el espíritu de este canal, de esta plataforma que es Ser Uno Salud Integral, que ya tiene más de 5 años y que siempre busca aportar y abordar información e ir cambiando lo que yo digo del relato, como es esta sección del canal, que es cambiar la forma de ver principalmente la salud, y en este caso un poquito también tocado con la educación, porque si bien es algo que nos ayuda a nivel de salud, principalmente, que es el área que más manejo yo, sé por experiencia y por personas que también lo han aplicado, y yo también lo he aplicado en algunas instancias pedagógicas, que tiene un funcionamiento y tiene una forma distinta de ver. Seguir agradeciéndolos a los que me están escribiendo. Claudia, muchas gracias también. Discúlpenme si ahora me escriben y no veo, porque voy a estar mirando lo que es el PowerPoint, pero más adelante sí voy a estar dejando un espacio para alguna pregunta o alguna consulta. Bien, para arrancar, esta es la presentación de la charla de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, vamos a hablar de 3 aspectos, que es, ¿qué es la mente? La charla de hoy era, bueno, la mente libre en tiempos de pandemia, cómo hacer para mantenerla libre. ¿Qué es el inconsciente biológico? Que muchas veces los que me siguen también en el programa, en la columna de radio de Luna Buena, el programa de Luna Buena, de mis amigos de Luna Buena, hemos hablado, y hay una columna que está subida también en este canal,
que habla específicamente del inconsciente biológico, pero hoy vamos a tratarlo como forma de enmarcar ese aspecto de nuestra psique y de nuestro cuerpo. Y también vamos a hablar de qué nos esclaviza, qué esclaviza la mente, qué es lo que hace que nosotros estemos hoy en día viviendo desde un lado de esclavitud simbólica, y no tanto simbólica, porque esa manera de vivir que tenemos hoy en día hace y repercute en todas las dimensiones de nuestra vida. Para arrancar, me parecía importante esto, ¿no? ¿Qué es la mente, ¿no? Entonces, según esta definición la saqué de una asociación de psiquiatría. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas perdón, que engloban procesos tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la imaginación y la conciencia. ¿Ah? Entre otras cosas, hay un montón más de aspectos que la mente rige y que forma parte de nuestro cotidiano, pero estos son a grandes rasgos las grandes zonas por la mente que está compuesta. Estos aspectos, algunos son compartidos con el resto de animales y de seres vivos en el planeta. También vamos a entrar más adelante, en algún momento vamos a hablar de que la célula tiene muchos aspectos y funciona de la misma manera que funcionamos nosotros. A la mente se le puede ver desde 3 tipos de procesos, o sea, se la concibe con 3 tipos de procesos, que ellos son los procesos procedimentales, que son aquellos que hacemos automáticos, vendría a ser, que es, por ejemplo, caminar, hablar, andar en bicicleta. O sea, cuando nosotros tomamos la decisión de andar en bicicleta, no le doy la orden a mi cuerpo, o no razono, voy a andar en bicicleta, tengo que subir un pie y bajar el otro. Esos procesos que se van aprendiendo en algún momento y que quedan mecanizados para después seguir generando otro tipo de funciones. Los conscientes, que son aquellos que nosotros digo, bueno, voy a hacer tal cosa, estoy dando esta charla, esos son los procesos conscientes, y después están los procesos inconscientes. ¿Qué pasa? Porque este último aspecto es el que vamos a tener en cuenta para la charla de hoy, porque es fundamental. Como ustedes saben, la mayoría, se habla que el 95%, al menos, algunos hablan de que un 97, hasta un 98% de lo que hacemos diariamente está regido por el inconsciente biológico. ¿Está? Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos hablar que, más allá de en pandemia, desde que nacemos, y principalmente después, cuando vamos adquiriendo o vamos interactuando con nuestro presente, hacemos que este tipo de situaciones, que el inconsciente, que todo lo que hacemos, lo hacemos desde un lado no tan libre, por decirlo de alguna manera, sino condicionado por este inconsciente biológico. ¿Ah? Si bien la psiquiatría habla de inconsciente, nosotros le agregamos inconsciente biológico. El inconsciente biológico, que es el que nos rige en el 95%, este inconsciente responde de la misma forma en lo que tiene que ver con los mamíferos. O sea, nosotros cuando estamos trabajando de forma inconsciente, cuando vivimos el inconsciente, actúa un inconsciente biológico. ¿Y qué quiere decir? Que actuamos prácticamente como animales, o sea, como mamíferos. Por eso hay que tener pendiente y pensar mucho y prestar muchísima atención, porque vamos a funcionar de esa misma manera. ¿Qué quiere decir actuar de la misma manera, de forma de los mamíferos? Según Salomon Seyhan, que es un médico argelino que hoy en día está en Francia, nuestro inconsciente biológico está dominado
por la supervivencia de los individuos y la de sus especie o manada. O sea, cada vez que nosotros estemos actuando en inconsciente, siempre va a ser prioridad para ese inconsciente la supervivencia, tanto mía individual como la de mi manada, y lo que para mí sea una manada. En el caso de mi familia, si estoy en un grupo de amigos con mis amigos, si estoy en el trabajo, mi trabajo, lo que para mí, para lo que mi inconsciente en ese momento dicte que es una manada, yo voy a actuar en reacción a ese concepto, el concepto de supervivencia. Y a su vez, no solo supervivencia, sino también, y es en esto que pasa hoy en día, de que muchos, por ejemplo, tienen una mirada diferente a lo que está pasando, pero pocos nos animamos o se animan a hablar, por miedo a lo que piense el resto de la comunidad, porque hay una versión bastante aceptada por la mayoría de las personas, y el hecho de yo separarme de esa versión me aleja de la manada. Y como todo mamífero, si yo me alejo de la manada, corro riesgo de muerte. O sea, si yo me siento excluido de la manada, excluido del clan, tengo más probabilidades de sufrir alguna situación importante. Por otro lado, es importante tener en cuenta esto, que cuando yo estoy en inconsciente, lo que hago es trabajar siempre, siempre, siempre con la idea de defensa o de ataque. ¿Qué quiere decir? Que como cualquier animal, si tengo la capacidad, si soy más fuerte que el animal que tengo enfrente, lo voy a atacar. Y si la amenaza que tengo enfrente es menor, es mayor, lo percibo como algo mayor a mí, voy a o huir o defenderme. Entonces, cuando nosotros estamos en inconsciente, cada vez que nosotros vemos una situación, y nosotros una amenaza la podemos vivir como una amenaza real, por ejemplo, un animal, un perro que nos esté corriendo, o una persona que nos viene y nos amenaza, que nos quiere robar, eso es una amenaza real. Y después está la situación de una amenaza, una amenaza virtual, o algo que para mí es una amenaza, como las personas que creen que tienen miedo a la muerte. Eso es una amenaza simbólica o virtual que existe que existe dentro de mi mente, dentro de mi inconsciente, y eso genera también una forma de actuar. Si yo tengo miedo a la muerte, permanentemente, cada situación que a mí me acerque a un peligro, voy a estar en permanente situación de defensa o de ataque, porque estoy siendo atacado. Vamos a hablar ahora de las funciones del inconsciente. ¿Cuáles son? Bien, tenemos la supervivencia, como ya lo habíamos dicho, como les había comentado recién. Esto es la protección, que después que yo aseguro mi supervivencia, que implica tener alimentos, evacuar, tener situaciones importantes de supervivencia, la toma de líquidos, la gestión de líquidos. Bueno, después que yo aseguro mi supervivencia, me tengo que proteger. Entonces el inconsciente, después de no percibir problemas de supervivencia, va a empezar a solucionar problemas de protección, tales como, cuando en nosotros que somos civilizados, el hecho de tener mi cueva, mi lugar, mi espacio, eso es protección. Después está la comparación entre las especies. ¿Qué es esto? Bueno, esto de ataco o defiendo, o domino o huyo, de poder saber, tener la capacidad del inconsciente de saber en qué momentos tengo que huir y en qué momentos me tengo que dominar o atacar. Esto va a depender de cómo yo me compare, de si puedo o no puedo. Entonces, el inconsciente permanentemente va a estar haciendo comparaciones. Esto es una situación que nos implica y nos hace hacer capaces de percibir
nuestra vida en comparación. Y nos estamos permanentemente comparando por esto mismo, de poder demostrarnos inconscientemente que somos capaces de controlar una posible amenaza. Entonces, estas cosas que a veces que a nosotros nos pasan, de compararnos con el otro, de querer sentir la aprobación del otro, de querer estar dentro del sistema, es también inconsciente y es basada en un conflicto de raíz, de un miedo, de una amenaza a no ser capaces o quedar fuera de la manada. Y por último, la relación, que es si ahí ya, después que ya yo me paro desde uno de los dos lados, desde el ataque o la amenaza, cómo me comunico, cómo me relaciono con esas personas. ¿Ah? Eso es como para poder entrar en contexto. ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo se compone? Se compone por cerebro. Yo puse acá un dibujito de cerebro y son los pensamientos. Los pensamientos son una parte importante de nuestro inconsciente biológico. Y volvemos, está la diferencia entre los pensamientos conscientes y los pensamientos inconscientes. Pero los pensamientos inconscientes son nuestro cerebro está permanentemente emanando pensamientos e ideas. Y eso va a depender de qué pensamientos son, va a depender de cómo nosotros estemos viviendo, qué tan conscientes estemos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Corazón, sentimientos, ¿ah? Y emoción, hígado. Los simbolizo en estos tres órganos porque me parece muy importante, porque tienen que ver la medicina china y la Kabbalah y alguna otra filosofía ancestral habla y relaciona estos aspectos a estas partes del cuerpo, a estos órganos. Y también vamos a hablar de la diferencia que hay entre un sentimiento y una emoción. Estas tres cosas unidas es lo que genera una acción o una reacción, una respuesta o una reacción. Dependiendo de cómo nosotros hagamos el proceso, es lo que va a hacer que genere una respuesta o una reacción. ¿Qué son los pensamientos? Bien, los pensamientos son la capacidad que tienen las personas de formar ideas representaciones de la vida, de la realidad en su mente. O sea, es importante. Ideas y representaciones de la realidad. Los pensamientos son ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras. O sea, esto es importante, porque en muchas ocasiones lo que quizás nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos o decimos difiera mucho de lo que es, al parecer, la realidad. Por otro lado están los sentimientos. Entonces, ¿los sentimientos qué son? Es lo que generalmente ante una situación basada en nuestras creencias, valores y costumbres que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas y heredado de nuestras familias, pueden ser descritas de forma específica y literal, siendo comprendidas por cualquier persona de nuestra comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Un sentimiento es algo, yo me siento engañado, me siento traicionado, me siento contento, me siento respetado, pero ¿por qué tiene que ver con las creencias y con los valores? Porque lo que para mí, por ejemplo, una traición, lo que para mí quizás es, o una falta de respeto, en Uruguay y en Argentina, por ejemplo, las personas que nos están viendo de estos dos países, cuando vos saludás a alguien con un beso, no es una falta de respeto. No te sentís irrespetado porque alguien te dé un beso al saludarte. Sin embargo, en otras partes del mundo es
una falta de respeto y se puede sentir traicionado. Por eso el sentimiento está muy ligado a las creencias y a los valores del entorno y del ambiente. Una palabra que más adelante vamos a ir desglosando mucho más. Después tenemos el hígado, mira, acá hubo un error, la emoción. Ahí no iba la palabra sentimiento, sino la palabra emoción. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente. Y esto tiene que ver también con cómo afecta a nuestro cuerpo. Afecta lo orgánico, lo fisiológico y lo endocrino. O sea, las emociones, y esto es importante, que dice que es visceral y trasciende lo cultural. O sea, el miedo, la ira, la angustia, la rabia, son emociones. Y son emociones que no son diferentes. O sea, el miedo acá o en Indonesia, o la rabia en Uruguay y en Francia, es rabia, es la misma. Y no se puede explicar. Si alguien le pregunta a ustedes o les dice, che, ¿qué es la rabia? No te la puede explicar con palabras. Te puede decir, sí, la siento en las manos, o la angustia en el pecho, pero no es algo que uno lo pueda exponer y expresar en palabras. Sin embargo, se genera la empatía, ahí está la empatía. Cuando uno logra, yo digo, ¿qué es la rabia? Y todo el mundo que me está viendo sabe qué es la rabia, y no necesito explicarla. Ahora, incluso yo les digo, bueno, piensen en alguna situación que les genere rabia y ustedes automáticamente lo van a sentir en el cuerpo. Eso es la emoción. Por eso es la diferencia entre emoción y rabia. Antes de pasar a qué nos esclaviza, ¿sí? Es importante, quiero volver un poquito para atrás, porque es fundamental. Yo les dije que iba a explicar un poquito qué era lo de un segundo. Acá. ¿Qué pasa? Y esto está en la columna del programa, estuvo durante mucho tiempo, lo hablamos en esa columna que hablamos específicamente del inconsciente, que hay dos caminos. ¿Y cuáles son los dos caminos? Bueno, empezamos hablando desde cuando nosotros, se puede hacer dos caminos. Generar un pensamiento, luego ese pensamiento genera un sentimiento, luego ese sentimiento genera una emoción. ¿Ok? Entonces, eso se puede hacer y se hace a la inversa. Se hace una emoción, se genera una emoción que produce un sentimiento y que produce un pensamiento. Y el tema es el siguiente: inconscientemente, cuando estamos en inconsciente biológico, el camino que usamos es el de abajo hacia arriba, o sea, emoción, sentimiento, pensamiento. ¿Y qué implica esto? Que ante un estímulo externo, sea cual sea, yo me emociono, me genera una emoción. Veo, por ejemplo, un montón de gente con un pedazo de tela en la boca y a mí me genera estar en alerta. ¿Por qué? Por miedo, porque hay una situación que esa figura con una mascarilla está diciéndome que esa persona es una posible amenaza. Entonces me genera una emoción de miedo, de angustia o de lo que sea para mí y lo que represente para mí esta patología de hoy en día. Voy a generar un sentimiento de me siento amenazado, me siento en peligro, me siento desprotegido, y va a generar un pensamiento. ¿Qué pensamiento va a generar? Bueno, el que dependa, ahí está mi gato, el que dependa de un montón de cosas, de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, de con quién me vinculo. Pero ¿qué pasa? Los pensamientos son creadores y creamos nuestra realidad en pensamiento. Desde la PNL hasta Pichot Rivera, un montón de autores que se me pueden venir ahora, hablan de que el pensamiento es el creador, el pensamiento y la palabra. Entonces, porque nos pensamos en palabras. Entonces, ese pensamiento va a generar
que viene desde un miedo, desde un sentimiento de carencia, va a generar un pensamiento de respuesta, de protegerme o de atacar. Y me va a generar una situación que va a crear o va a hacer que perciba el mundo desde esa energía, de la energía del ataque o de la huida. ¿Y qué va a pasar? Como si seguimos en inconsciente, es un círculo vicioso. Vamos a percibir una situación similar que nos va a generar una emoción pesada, que nos va a generar un sentimiento de carencia y que nos va a generar un pensamiento de ataque y así sucesivamente. Cuando nosotros logramos respirar, parar y pensar antes de emocionarnos, ahí cortamos el vínculo y empezamos a hacer el proceso del inconsciente al revés, desde un pensamiento, un sentimiento y una emoción. ¿Qué pasa? Y ustedes me dirán, sí, es muy fácil decirlo, no es tan, ¿y cómo sé qué pensamiento es importante? Bueno, o qué pensamiento es el válido. Bueno, no sé cuál es el válido, lo que sí sé es que el primero que se les venga no lo es, porque el primer pensamiento que si ustedes ante la misma situación que los tiene esclavizado todo el tiempo, durante muchos años, se paran, respiran, les va a llegar un pensamiento, les va a llegar el pensamiento que han tenido siempre y es que es el que genera esa situación. Bueno, respiran y prueben con el segundo. Ya el hecho de respirar y hacer que nuestro cerebro se detenga y que busque una nueva opción, ya es otro camino, que quizás no es el definitivo, que quizás no es el que va a solucionar para siempre esa situación de esclavitud, pero sí es la que los va a hacer empezar a entrenar el cerebro desde otro lado. Porque esto no es de un día para el otro, esto no es algo que yo lo tenga claro, ni mucho menos, pero es una tarea, es un entrenamiento, una disciplina diaria que al tiempo va cambiando, va mejorando y va haciendo que nosotros estemos un poquito más conscientes de la forma en que interactuamos con nuestro ambiente. Si lo hacemos desde una respuesta o desde una reacción. Repito, y para cerrar este tema, si lo hacemos desde el lado del pensamiento, desde el lado de la emoción, sentimiento y pensamiento, vamos a generar una reacción. Si lo hacemos desde el pensamiento, desde el sentimiento y de la emoción, voy a generar una respuesta que va a ser totalmente distinta, va a generar una energía totalmente diferente. Espero que estén pasando bien. La gente, si tienen alguna pregunta con todo lo que estamos pasando, espero que no sea muy denso lo que les estoy explicando. Bien, volvemos aquí. ¿Qué nos esclaviza? Ahí vemos el animalito. Y es lo que veníamos hablando hoy, las emociones. Las emociones son fundamentales. Si nosotros dejamos que nuestro primer paso del inconsciente sea emocional, estamos fritos. Porque una emoción, un estímulo de la materia, del ambiente, generado desde las emociones, nos hace a nosotros que todo lo que generemos lo generemos desde una energía densa. Y el pensamiento, y a medida que va subiendo, esa energía va siendo cada vez más densa, porque va generando cada vez más experiencia de carencia y de aprendizaje, pero desde el lado más pesado. ¿Que no podemos aprender? Sí, no podemos. ¿Que se nos va a hacer más difícil a más largo plazo? Más sacrificado también. Entonces, la otra situación es mucho más armónica a la hora de aprender en nuestras situaciones. Hay dos tipos de emociones, desde mi punto de vista y desde muchos autores y filosofías
tanto espirituales como de otra índole, hablan de que solamente hay dos tipos de emociones, el amor y el miedo. ¿Ah? Son las únicas dos emociones que nos rigen a nosotros. Uno puede decir, bueno, pero y lo que hablábamos hoy, de la ira, de la rabia, sí, fenómeno, pero ¿por qué tenés ira? No, porque tal cosa, bueno, pero ¿por qué? Porque en el fondo hay miedo a algo, hay un miedo que impulsa y que transforma esa emoción de miedo en una rabia, pero en realidad todo deriva desde el miedo o desde el amor. Entonces, los procesos de crecimiento requieren, esto que yo les estoy contando ahora, es, eh, es una forma de ver. Podemos hablar de que el amor es crecimiento y el miedo es protección. Cuando yo siento miedo, tiendo a protegerme. Y cuando yo siento amor, tiendo a abrirme, a aprender, a crecer. Este concepto lo habla Bruce Lipton en su libro La filosofía de las creencias, que es un libro que les recomiendo. Está en la página web, lo pueden descargar, Ser uno saber integral. El proceso de crecimiento, por ejemplo, cuando hablamos de amor, es cuando uno se abre, es libre, interviene libremente con el ambiente, la información, los procesos de nutrición. Cuando uno come y como están en fase de amor, todos los nutrientes están siendo absorbidos por nuestro cuerpo para el desarrollo de nuestra biología, para el crecimiento, para la optimización de nuestras capacidades biológicas y de todas nuestras dimensiones. Cuando estamos en la fase de miedo o la protección, requiere el cierre completo del sistema. ¿Para qué? Si a mí me está persiguiendo un león, yo no voy a parar a comerme un sándwich. No, y mi cuerpo, por más que yo lo coma, toda esa energía no la va a llevar a optimizar y crecer, la va a llevar a reservar o destinar todos esos nutrientes a mis piernas para poder escapar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema en esto? ¿Y cuál es la situación? Y acá está la clave, que es como estamos viendo hoy en día. Hoy salimos a la calle o vamos a trabajar, o vamos en el ómnibus, y estamos en permanente fase de protección. ¿Qué implica esto? Porque muchas veces hay mucha gente que dice, pero no entiendo cómo esto, tal cosa, que parece tan obvia, que para mí está... Porque cuando uno está en protección es muy difícil aprender, porque aprender es parte del crecimiento. Es un proceso que se da en lo que tiene que ver con el crecimiento. No podemos aprender si estamos en protección, si estamos con miedo. Esto es lo que pasa en la mayoría de las escuelas, con la mayoría de los niños que están teniendo problemas de aprendizaje. Hay un proceso, el niño está viviendo un proceso de protección. Entonces, o tiene miedo, o siente amenaza, o hay un miedo impuesto de la familia, o de la escuela, o de la maestra. Es muy importante ver su gestualidad, su corporalidad, porque nos va a indicar qué pasa con ese niño. Y si a eso le sumamos que hoy en día nuestros hijos van a la escuela en un ambiente de miedo, y es lo más probable que los procesos de aprendizaje sean escasos, lentos o nulos. Entonces, es fundamental poder, en tiempos de pandemia, ya ustedes saben, han visto el video de la semana pasada, acá yo y un montón de personas abogamos por el no uso de las medidas sanitarias en las escuelas, porque lejos de favorecer y de prevenir una enfermedad, está fomentando un montón de situaciones que a corto, mediano y largo plazo van a ser más perjudiciales de lo que estamos queriendo prevenir. ¿Por qué? Por esto, porque estamos poniendo
a nuestros hijos, a los docentes también, porque un docente que va todos los días y se enfrenta a una situación de amenaza, es muy difícil que también logre dinamizar sus herramientas, sus saberes de una mejor manera, porque está pendiente de respetar el protocolo, la distancia, el pa, pum, pam, y no está abocado principalmente a lo que tiene que ser un docente en el aula, que es hacer y acompañar el proceso de aprendizaje. Hasta ahí vamos bien, quiero ver si tenemos... Bien, seguimos. Bruce Lipton habla de las creencias que afectan las células de nuestro cuerpo. Las células funcionan de la misma manera, según Bruce Lipton, en este libro y en algunos otros, que habla de que las células están o en crecimiento o en protección. Las creencias son fundamentales. ¿Y cómo se generan las creencias? Por la conjunción y por la repetición principalmente de este sistema de pensamientos, sentimientos y emoción. Si yo cada vez que veo si cada vez que me cruzo con fulano me da rabia, pienso que me siento irrespetado por él y pienso que es un irrespetuoso, ahí genera una creencia. Esa persona es X cosa. Entonces, cambiando las creencias, cambiando la forma de percibir esta situación, lo que hablábamos hoy del camino inverso, hago que yo pueda hacer eso de otra manera. Puedo transformar, la persona no va a dejar de hacer eso. Pero si yo en vez de reaccionar con una emoción de rabia, tomo 3 segundos, respiro y pienso, bueno, quizás es así, vaya a saber por qué, yo no voy a permitir que su actitud me afecte. Y ya estoy principalmente bajando la tensión y principalmente sacando mi cuerpo, mi organismo de esta situación de protección que me hace o atacar o huir. Entonces, cuando logro cambiar mi creencia, o por lo menos detener la creencia en la que yo estaba viviendo durante hace un tiempo, empiezo a cambiar y afectar no solo el entorno y lo que percibo y cómo sino mi organismo. Automáticamente es un proceso que hace que las células de nuestro cuerpo pasen de estar en protección a estar en crecimiento. Y cuando nuestras células están en crecimiento, es un círculo vicioso nuevamente. Empieza a repercutir e impactar en nuestros cuerpos. ¿Ah? Bruce Lipton, acá tienen el nombre por si alguna vez quieren ver el libro, dice que el momento en que cambias tu percepción es el momento en que reescribes la química de tu cuerpo. Cada proceso, cada emoción que yo genero en mi cuerpo genera sustancias químicas, cambios hormonales en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante y en algún que otro material y estudio médico, sobre todo psicológico y psiquiátrico, hablan de que hay una sola adicción en este mundo y es a las emociones. Y que todo lo demás se desprende de eso. Somos adictos a las emociones, porque las emociones, más allá de que están generadas desde un sentimiento de carencia, de que me falta algo y por lo tanto necesito esa emoción, sea cual sea una emoción de pesada o, bueno, sentirme feliz, está basada, parten siempre de un sentimiento de carencia. Entonces, todas las adicciones que conocemos, que podemos identificar, se transforman o tienen su origen en que en realidad hay una falta, una carencia emocional que buscamos. Buscamos satisfacer esa carencia emocional con
este tipo de situaciones. ¿Cómo hago para cambiar el ambiente? Transformando tus hábitos. Y esto es importante. Transformar los hábitos no quiere decir que me aísle o que de un día para el otro cambie todos mis hábitos. Es lo ideal, pero sabemos todos que no es lo que uno puede hacer o es alcanzable. Yo cuando en mis consultas siempre le digo a las personas, ¿cuáles son los hábitos que vos querés cambiar? Bueno, ponelos en una lista a todos, los que creas que querés cambiar, y luego ordenalos de menor a mayor. Desde el más fácil, de menor a mayor en el sentido de menor capacidad, de menor dificultad. Entonces, cambia uno y no cambies otro hasta que no estés convencido, hayas logrado superar el primer escalón. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en esta situación de que quiero cambiar mis hábitos, los tengo todos ahí, es una bola de ideas que están todos mezclados y no están identificados. Ya ponerlos en una lista me hace que los identifique y que no sea todo una cosa sola. Entonces, cuando es toda una cosa sola, y quiero, por ejemplo, quiero cambiar el hábito de dejar de fumar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y tengo ese y tengo un montón de otros hábitos más. Entonces, cuando yo no puedo o me frustro contra ese hábito, no solo me estoy frustrando contra ese hábito, sino que me estoy frustrando con todo lo demás que hasta ese momento no he identificado. Entonces, el mensaje que yo le envío, la programación que yo le hago a mi cuerpo, es de frustración. Sin embargo, si yo lo ordeno de menor a mayor, del más fácil al más difícil, a medida que voy avanzando, y por más que fracase en uno, no va a ser un fracaso total, va a ser un fracaso de un escalón que voy a poder superar al otro día o al instante siguiente. Y cada vez que vaya avanzando y superando un hábito, le voy a mandar un programa de fortalecimiento, de automotivación, de empoderación a mi cuerpo y a mi mente. O sea, empiezo a entrenar mi mente de que puedo. ¿Puedo con esto? Bueno, puedo con el otro, puedo. Y empieza a generar un mecanismo, una dinámica, hasta que llega un momento que te acostumbraste a cambiar tantos hábitos que se te hace una necesidad el empezar a generar desafíos. Y es quizás lo que le pasa a muchas personas, estas que terminan escalando montañas, tirándose en paracaídas, porque empiezan a cambiar hábitos, a cambiar costumbres, y ya no les alcanza con el cotidiano, con el levantarse todos los días y hacer lo mismo. Tienen que ponerse una meta, un desafío nuevo. Hay gente que se les es más fácil, hay gente que nacen con esa programación y hay gente que como uno, que le cuesta, ¿no? Le cuesta un poquito más. Después, expande tu conocimiento, ¿tá? Investiga, y en este momento investiguen por sí mismos. Hoy en día es muy fácil conseguir información, a llegar a distintos autores, a distintas versiones, a distintas formas de pensar y de percibir nuestro mundo y de ideologías. Incluso experimenten con ideologías que a priori son totalmente contrarias para ustedes. Háganlo, tomen ese ejercicio de leer quizás y consumir algo que les cueste integrar. No va a ser, no tengan miedo, no hagan esa trampa que nos hacemos, como es, no sé, como es, yo soy católico, por ejemplo, yo no soy de ninguna religión, pero yo soy católico y él es judío, no leo nada que sea lo judío. O si yo soy de derecha y él es de izquierda, o yo soy blanco y él es negro, o yo soy azul y él es... No. Intenten consumir diversos autores. Eso permite que no generemos creencias y principalmente pongan en práctica lo que sí les parece importante, porque es fundamental.
Acá está la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es todo lo que estudiamos, todo lo que adquirimos desde la razón. Y la sabiduría es poder en práctica eso. ¿Qué pasa? Cuando yo me quedo solo en el conocimiento, por ejemplo, esta charla, no me crean y practíquenlo. La charla va a estar grabada, va a quedar ahí, arreglada, corregida con la parte del silencio de los primeros minutos. Coloquen, pónganse en un lugar este, de aprendizaje, de poner en práctica lo que están haciendo. Porque si yo solo me quedo en el conocimiento, genero creencia. Vuelvo a generar juicio y creencia. Si yo leo un libro de la Segunda Guerra Mundial y de lo malo que era Hitler, sí, obviamente voy a generar un juicio y una creencia. Esa es una situación tangible y extrema. Pero pónganlo en práctica con todo. Yo puedo leer un montón de cosas y aprender un montón de conceptos, pero eso me va a generar simplemente un juicio, una creencia. Si yo me pongo en práctica, hago una sabiduría, empiezo a generar sabiduría, y la sabiduría me separa de la creencia, me lleva a la integración, a la empatía, al, al, al conectarme con mi ambiente. El hacer me conecta con el ambiente, me ayuda a cambiar de hábitos, me ayuda a tomar y a poner en práctica la capacidad de poder escuchar diferentes voces, diferentes opiniones, diferentes situaciones. Entonces es fundamental poner en práctica. La única forma de generar sabiduría y de no quedarme en el juicio y en la creencia es poner en práctica los conocimientos nuevos principalmente. ¿Ah? O aquellos conocimientos que alguna vez adquirí y que nunca usé, bueno, reinvestigar y reconectarse con esas creencias, con esos saberes y con esos conceptos, me va a hacer también cambiar de hábitos, cambiar de formas. Un poquito más de lo que estábamos hablando, interactúa con personas que no piensen igual que tú, principalmente en las redes sociales. Yo soy, a pesar de que estamos ahora desde una red social como es YouTube y estamos y difundo todo por redes sociales, las redes sociales no son un lugar para conectarse con la pluralidad de voces, porque los algoritmos de cada red social están pensados y creados para mostrarte lo que resuena contigo, lo que forma parte de tus creencias, de tus gustos. Entonces, yo siempre tengo esta discrepancia con la gente que habla, que me dice, no, porque yo estoy militando en las redes. Yo veo tan poco capaz y eficaz el militar en redes por el simple hecho de que si yo soy del Partido Azul, voy a ver cosas del Partido Azul, solo cosas del Partido Azul que me gustan a mí. Y a su vez, obviamente, yo como me gusta lo azul, voy a aparecer en las personas que les gustan lo azul o en las personas que odian lo azul. Porque está la persona que odia el azul y busca todo lo que sea azul para cuestionarlo. Pero el que está en el medio, y obviamente que los opuestos, va a ser muy difícil que, que yo convenza a alguien que odie el azul. ¿Ah? Y el que está en el medio, el que logra ponerse, el que es posible que me escuche, que esté en duda entre el azul y el verde, ese no va a aparecer en el algoritmo. Va a ser muy difícil que aparezca porque no se lo van a mostrar, porque no está en el algoritmo de las redes sociales, entonces no le va a aparecer. Entonces es importante esto de evitar el enfrentamiento o la confrontación en redes sociales, porque siempre va a ser entre opuestos. Lo mismo con todo lo que tenga que ver
con posturas opuestas. A menos que vos tengas la capacidad, como me pasa a mí muchas veces con algunas personas que en ciertos aspectos pensamos opuestamente, nos sentamos a hablar, pero sabemos los dos que estamos y lo único que hacemos es el ejercicio de compartir información. Y algunas cosas me sirven, y algunas cosas las tomaré, o algunas cosas él tomará o no, pero yo no estoy pensando en querer convencer al otro, sino, bueno, mira, yo comparto esto y te comparto esto, escuchame, tú me escuchás, bien, seguimos siendo amigos, pues se puede ser amigos con este tipo de personas. También cambia la alimentación, es fundamental. La alimentación, los productos procesados, el exceso de carne, el exceso de grasas, el exceso de lácteos, son todos procesos que afectan al hígado. ¿Se acuerdan? El hígado. Y un hígado afectado genera emociones pesadas. Y como el 95% de lo que hacemos nosotros, recuerdan que sale de una emoción, estamos favoreciendo a que esa emoción sea pesada. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental los procesos el exceso de carne, como tenemos, por ejemplo, en nuestra cultura rioplatense, nos hace muy irritables, nos hace muy reaccionarios. Entonces, es fundamental poder alimentarnos de una manera más equilibrada. Sin duda, aquellos que tienen el concepto del respeto a los animales, lo pueden hacer, es una virtud de la cual me gustaría gozar y que hoy en día no puedo. Yo también soy de los que siente y piensa de que, bueno, es lo que mi cuerpo me pide hoy en día, voy a sentir ahí. Sí, bendigo el bien decir de la comida, es fundamental. El poder tomarse unos minutitos antes de mandarse un bocado a la boca y agradecer la comida, porque es lo que, lo que entra por, por nuestro cuerpo se termina siendo parte nuestra. Entonces es como agradecer porque esa parte, eso que estoy ingresando a mi cuerpo, sea parte de mí y sea provechoso para mí. Entonces, el bien decir la comida, el agradecer, es una forma también de ponerle otra energía a la comida. Por más que quizás en un momento sea que comemos algo procesado o algo que quizás no es lo que nos gustara, bueno, bendecirla porque en ese momento esa energía se prestó para ser parte de mí y si yo la miro y la consumo o la integro en mi cuerpo con otra forma, con otro pensamiento, diciendo, pero mira lo que estoy comiendo, la porquería que estoy comiendo, y bueno, volvemos a lo mismo. Arrancamos desde una emoción y generamos un pensamiento después que termina repercutiendo en nuestro cuerpo. Busca espacios de silencio. Lo que sienta, medita, lee un libro, no sé, buscar un espacio donde puedas separarte un poquito de toda esta realidad, de todo este bombardeo de información. Obviamente está más que los que miran y escuchan este programa están más que sabidos de que nada, no apaguen la televisión, sobre todo los informativos. No tiene ningún sentido, no hay nada en el informativo que sea imprescindible para el día a vivir. Yo hace más de 10 años que no miro informativo y hace más de 6 meses que no ni siquiera escucho programas de radio de noticias y no es verdad que uno necesite eso para seguir interactuando en la vida, o no, independientemente de todo eso, uno puede seguir siendo funcional y es más, termina generando lo que yo les digo. No arranco el día con una emoción pesada porque escucho tal cosa, porque el presidente tal otra, o porque la farmacéutica es tal cosa. No. Si me tiene que llegar la información, que me llegue, pero no porque yo la busqué en un informativo o en un programa de radio, sino porque me llegó, porque alguien me comentó, porque me llegó un mensaje, porque, no sé,
pero no la busco, porque empiezo de vuelta a contaminar mis hábitos. Entonces es fundamental. Y haz algo nuevo, solo para vos, algo que a vos te guste y que te divierta, algo que quizás quisiste, algo sencillo que siempre quisiste hacer, siempre me gustó hacer tal cosa, siempre quise hacer tal otra. Hacelo, tomate un tiempo y hacelo, porque eso también es un mensaje que le estás mandando a tu cuerpo de que, bueno, está, voy a hacer tal cosa, y lo puedo hacer, y lo estoy haciendo, y me siento bien, y lo disfruto. Bueno, es fundamental eso. Y haz algo, una actividad totalmente benéfica. Y si es posible anónima, mejor. Que solo vos sepas que estás haciendo algo bien. Una frase que a mí, que escuché una vez y que no hace mucho y que hoy en día me acompaña mucho, qué hermoso es saber, es no saber que estás haciendo algo hermoso. Eh, que no tengas, que no necesites de que alguien te diga, vos lo que estás haciendo, qué bien lo que haces, qué tal cosa. Que nadie se entere de lo que estás haciendo. Que lo hagas por tu disfrute, por tu goce, por esas cosas de dar. En la próxima charla seguramente vamos a hablar de lo que es el dar, que para mí es fundamental. El dar es fundamental, es la piedra y más importante que, que podemos tener. El poder tener y la capacidad de estar permanentemente pensando, bueno, ¿qué le puedo dar a la vida? ¿Qué tengo hoy para dar? Mucha gente, y durante mucho tiempo yo, en muchos caminos espirituales y de autoconocimiento que he transitado, hablábamos de, bueno, universo, ¿qué tienes para mí? Quiero esto, quiero... Cuando descubrí esta manera de pensar y de sentir de que lo único que hago cuando me despierto es preguntar al universo que me diga qué tengo para dar hoy y que me dé la capacidad de poder dar. Porque cuando uno hace eso desde ese lado, del dar, el universo conspira para darte todas las herramientas para poderlo dar. Si yo estoy acá dando esta charla a todos ustedes y tengo los mecanismos y los insumos para dar esta charla, es porque realmente había que hacerlo. Si no, hubiera pasado algo, se hubiera cortado el internet, se hubiera... un montón de cosas. Entonces, eh, eso es fundamental, saber que... Y es importante, estas herramientas, aplicarlas eh, en este tiempo, en donde hay un montón de amenazas, de supuestas amenazas, donde hay unas ganas de algunos, de grupos que yo integro, de dar batalla en contra de la versión oficial. Y yo siempre abogo por, no demos la batalla por nada, construyamos otro relato. Fue lo que empezamos en mayo, lo que empezamos a hablar desde que arrancó esta pandemia, de no hay que luchar contra nadie, no hay nada fuera de mí que pueda ser una amenaza porque no hay nada fuera de mí. Somos parte de un gran ecosistema y de un gran ser biológico que es este planeta y no hay ni un ser que pueda afectar la supervivencia del hombre. El hombre es el único ser que tiene la capacidad de afectar la supervivencia de toda la Tierra. Entonces, no es cierto que la biología no está para matar, no es cierto porque hace miles de años que estamos acá y hemos convivido con un montón de microorganismos y hasta el día de hoy hemos avanzado. Entonces, estas herramientas nos hacen parar desde un lado no combativo, sino desde un lado de calma, de paz, de reflexión, de una mente, un intelecto emocional, consciente, que nos permita integrar nuestro ambiente,
cambiar la percepción de nuestro ambiente, por ende cambiar la biología de nuestro cuerpo, aumentar el sistema inmune de nuestro cuerpo y poder estar preparados para cualquier interacción con cualquier microorganismo o cualquier ser vivo de este planeta. El problema es cuando nosotros nos desconectamos, cuando nosotros entramos en incoherencia, cuando nosotros vivimos desde el miedo, cualquier interacción con cualquier ser vivo, ya sea un virus o el vecino de al lado, nos desequilibra, nos afecta y nos hace ponernos enfermos, entre comillas, porque sabemos que la enfermedad no existe. Antes que nada, y bueno, dar las gracias a todos ustedes, los que estuvieron ahí, a los que van a poder seguir viendo, recordarles que el 20 de febrero está el taller donde vamos a profundizar en este tema y hablar de qué es, para mí, la salud, que es mucho más que una lucha contra las enfermedades o un bienestar sanitario. La salud implica un montón de cosas y la interrelación entre las distintas dimensiones. Así que los invito a que ingresen a la página www.saludintegral.com o que visiten el Facebook, en Instagram, ahí van a poder ver toda la información que estoy subiendo ahora y bueno, todo lo que es la información de este taller, así que muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado, les vuelvo a pedir disculpas por el inicio cortado en el sonido, la segunda vez que me pasa, esperemos que la próxima vez no nos vuelva a pasar, seguramente la próxima semana tendremos una nueva charla y va a haber también una presentación especial del taller, agradecerles a los que estuvieron ahí del otro lado, muchísimas gracias por haber estado, saludos y les deseo a todas y todos un muy feliz fin de semana. Chao.